Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde-noche. Les saludamos desde el Instituto de Filosofía. Tenemos a un grupo de participantes a través de Zoom y otras personas que se están conectando por Facebook Live. Buenas noches a todas las personas que están aquí en la sala. Maestro Luis Armando, puede ya prender su cámara y pues les invitamos a todos, ¿no? A todas las personas que están aquí a, si desean, abrir su cámara. Gracias, maestra Cristi. Muy buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Bienvenidos. Sí, Bueno, gracias. esta tarde noche estamos aquí reunidos para escuchar una ponencia muy interesante que nos va a impartir el maestro Luis Armando. Se titula La experiencia espiritual del caminar, Brandán el navegante. El objetivo de esta transmisión o de hacer esta reunión es también aperturar un curso que se llama La experiencia espiritual del caminar, curso que iniciará el 8 de octubre y que estará dirigido por el doctor maestro Luis Armando Aguilar Sahagún. Él ahorita nos va a hablar un poquito acerca de esta formación, pero antes quiero yo presentarlo, maestro, si me permite, voy a hacer Gracias. aquí referencia Adelante. Gracias. a dos, tres cositas aquí de su currículum. El maestro Luis Armando Aguilar es doctor en teología del Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma y también doctor en filosofía. Los estudios de doctor en filosofía los hizo en Alemania. Ya ahorita, si usted nos amplía un poco la información, maestro. Eh, por supuesto, licenciado en filosofía, licenciado en teología y con un recorrido muy amplio, una gran experiencia en varias áreas, especialmente en antropología filosófica, reflexión filosófica sobre Dios, estética y teología fundamental. Bueno, voy a darle la palabra, maestro. Permítame, yo voy a dejar de compartir pantalla para que lo veamos y lo escuchemos mejor. Muy bien. Entonces, le cedo la palabra, maestro. Si nos quiere ampliar un poquito sobre su currículum, sobre el curso y la ponencia que vamos a hacer el día de hoy. Gracias. Muchas Adelante. gracias, maestra Cristi. Muy amable. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todos. Bueno, ampliaré un poquito el tema del curso sobre la experiencia espiritual del caminar. Eh, Comenzaré sirviéndome de una cita de un pensador judío de nombre Abraham Joshua Heschel, que dice, el hombre es un ser en continuo movimiento, no nos basta con estar aquí y ahora. Nuestro ser es de seres inacabados en status nascendi. Teniendo que elegir de un momento a otro, nunca permanecemos quietos y a diferencia de los animales, para los que el mundo es lo que es, para nosotros el mundo está en vías de transformación. Bueno, digamos que este nuestro ser en movimiento, este nuestro ser en status nascendi, cambiante, sorpresivo, habla mucho de lo que es lo que solemos llamar la vida espiritual. En este curso, lo que yo quisiera proponerles, invitarles, compartirles, es que nos adentremos un poco en esta vida llamada espiritual a partir de una actividad muy elemental que es el caminar. El caminar como un acto motriz
como una actividad cinética de nuestro cuerpo en movimiento desplazándose. Eh, este caminar, pues en toda su sencillez, pero tiene una enorme fuerza de configurarnos, de hacernos las personas que somos y de haber posibilitado el que como seres humanos pues, nos hayamos desarrollado como nos hemos desarrollado de acuerdo con las características de nuestra especie. Entonces, este curso lo que quiere es, pues, detenernos un poco en esta actividad y, y viendo la enorme, digamos, riqueza que tiene también a nivel simbólico, mm, pues movernos como en esto de doble plano del desplazamiento, del ir y del venir y del crecer, del movernos interiormente, del desarrollarnos, del que en nosotros descubramos un potencial espiritual que ya está encerrado en esta actividad y, y que veamos como cuál es su sentido, su dirección, su alcance, ¿no? Y para ello, bueno, pues eh, partir de una descripción general, eh, su papel en el proceso de hominización, cómo es que llegamos a ser lo que somos, y luego ahondar en algunos ejemplos de la historia, de la iglesia, de la humanidad, bueno, pocos, porque no da para la vida para tanto, pero encontrar unas claves a partir de la descripción del fenómeno que nos permitan, eh, pues, darnos cuenta, advertir que allí está ese potencial y cómo es que ese potencial se puede desarrollar. El ideal es que lo veamos, por supuesto, pues más que nada en primera persona, pero bueno, siempre nos sirve tener delante una especie de espejo, ¿verdad? Una imagen en la que vamos viendo qué ha pasado con ese caminar, en esas vidas, y luego pues vamos como confiriendo lo que va pasando en nosotros mismos. Eh, Esas vidas bueno, en el caso que he elegido para examinar, son, son figuras muy conocidas de la historia de la iglesia y del pensamiento. Francisco de Asís, nada menos, Ignacio Loyola, por el lado de la historia de la iglesia. Por el lado de la historia de la humanidad, de la cultura, pues he elegido al escritor Fyodor Dostoyevsky y al filósofo Gabriel Marcel, más contemporáneos. Cada uno de estos personajes, digamos que representa o encarna un tipo de experiencia, digamos que tiene un trazo más definido, ¿verdad? Eh, Francisco de Asís tiene la experiencia evangélica, Ignacio la experiencia apostólica, Fyodor Dostoyevsky, pues la experiencia literaria poética, y Gabriel Marcel la experiencia filosófica metafísica. Entonces, ahondar un poco en esta experiencia como para ver que cualquiera que sea nuestra actividad y nuestro contexto, pues también tendrá un color propio el caminar espiritual de nuestras vidas, ¿no? Nosotros en el siglo XXI, bueno, pues tendremos que como identificar este movimiento, eh, pero creo yo que en todo caso, mm, pues hay estos señeros, estos íconos que nos van como dando luces, dando pistas de nuestro propio caminar.
Ahora bien, em, bueno, como ustedes saben, probablemente, pues, hubo un momento muy importante en el desarrollo de la humanidad, que son los siglos 6 o 8 antes de Cristo, en el que se dio como un brote de, de la conciencia, de la interioridad del ser humano. Karl Jaspers, el filósofo alemán, le llama a esto el tiempo eje. Es un momento en el que de pronto parece que la humanidad se refunda de nuevo, ¿no? Eh, y en distintos puntos, digamos, del planeta, mm, pues curiosamente coinciden la aparición del Buda Gautama, de Confucio, de Lao Tse en China, los profetas de Israel, los grandes profetas, pues en la tierra palestina, que bueno, que ahora llamamos Palestina, eh, y, y por supuesto Jesús de Nazaret, que bueno, es ese momento eje, ese tiempo de refundación. Y para los cristianos, pues entre todas estas enormes figuras que el mismo Karl Jaspers como filósofo estudió, eh, la figura de Jesús resalta, digamos, como el proto caminante por excelencia, ¿no? Porque, digamos que si bien los profetas de Israel ya nos dieron como la presencia del que viene, del que está viniendo siempre, que es Yahvé, que es Dios, que es el misterio insondable, pues Jesús se presenta como el que viene de parte de Dios, el hombre que venía de Dios, como se les suele decir, eh, y que venía y que viene y que sigue viniendo. Es decir, ya la mirada de la fe lo vemos como, pues, como un compañero y lo vemos como la gran promesa de nuestro devenir. Entonces, en este curso, digamos, la mirada últimamente se orienta a este gran caminante, gran peregrino, que es Jesús de Nazaret, que es el Cristo, y digamos, buscamos, pues, mirar qué semejanzas, desemejanzas, acercamientos representan nuestros propios caminos, el caminar de cada peregrino respecto de este gran prototipo. Pues esto es básicamente lo que les invitamos a, bueno, a compartir con este curso, ¿verdad? Y en esta sesión, pues lo que haré será brevemente presentar un poco estas claves de lectura, por lo menos mencionarlas, aunque no las pueda profundizar en este momento, con las cuales, digamos, podemos hacer ese acercamiento a nuestras vidas y lo haré con el ejemplo de San Brandano, que bueno, es una figura muy desconocida. No quisiera yo vanagloriarme de ser el introductor de su causa en México, pero aún preguntando en ambientes monásticos, no lo conocen, siendo que se le conoce como uno de los 12 evangelizadores de Irlanda del siglo V, imagínense nada más, eh, y cuya vida se escribió 3 siglos después de su muerte, y digamos que la reconstrucción que, que se ha hecho de esta vida, pues depende mucho de un relato que se llama eh, La navegación de San Brendano, Brendan en inglés, escrito en latín, y que es un escrito, digamos, legendario, mitológico, lleno de fantasía, que responde a un género literario
muy típico de esa zona de Irlanda, que hablaba de viajes fantásticos y que recreaba a la gente, que entretenía a los monjes. Pero hay algo muy interesante de este personaje. Existió, existió, viajó por todas esas islas, probablemente llegó a Groenlandia, incluso hay especulaciones y estudios muy serios que hipotizan que pudo llegar a América mucho antes de Colón. Entonces, en esas sus navegaciones. Em, hay un gran excursionista que incluso construyó una barca con los mismos materiales con los que se describen en el relato de la navegación y que se hizo a la mar para viajar como San Brendano, ¿no? En Irlanda es muy venerado, hay iglesias, hay escuelas, vamos, es una gran figura. Eh, Acá es el gran desconocido. Adentrarse en el relato de su vida, de su peripecia, vamos a decir, por los mares del Atlántico, pues resulta fascinante. Incluso a nivel literario, cabe decir que parece que es un antecedente de la comedia de Dante, ¿no? Es decir, por muchas de las descripciones que hace de lo que le va pasando en su caminar. Bien, este es nuestro personaje y ahora diré una palabra sobre estas claves de lectura. La primera clave es que al caminar se da en nosotros una expansión de la vida y un crecimiento a nivel personal, un desarrollo. Y aquí ya notamos pues que el potencial espiritual es real y se actualiza. Hay un segundo aspecto, al caminar también podemos ir cobrando conciencia de nuestro propio ser, de nuestra propia identidad. Eh, Vamos descubriendo lo que verdaderamente somos a través de las decisiones, de las influencias, eh, del rumbo que le damos a la vida. También al caminar se da un proceso de liberación, de conversión, cambiar, un cambio profundo, una búsqueda de autenticidad. Luego tenemos un cuarto aspecto que es, caminamos buscando salud y bueno, hoy lo vemos la importancia que esto tiene, ¿no? Dejar nuestro permanente estado sedentario que tanto daño nos hace. Buscamos salud, buscamos también sentido, y si vamos más hondo, buscamos salvación, buscamos felicidad, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, se van entreverando ya el sentido literal del caminar y el sentido simbólico, traslaticio, ¿no? Nuestro movernos hacia y nuestro movernos interior hacia. También tenemos el caminar como una actividad gozosa, eh, que lo hacemos porque lo disfrutamos y que abre caminos de libertad y de creatividad, ¿no? Sea para nosotros como personas, individualmente, sea para abrirlo a los otros, porque buscamos ser creativos y darles a los otros libertad o creatividad. También caminamos movidos en búsqueda de vivencias, estupor, éxtasis, belleza. Pues cuántos viajeros, cuántos excursionistas, eh, pues a eso va uno, ¿no? Va buscando uno dejarse impactar por aquella belleza inesperada que le pueda salir al paso, ¿no? Si ahondamos en esto, también hay un movimiento y un motor que es el sentido de la maravilla, el sentido de una apertura a algo más grande, a aquello que nos deja estupefactos y a lo más grande que rebasa por completo todo
lo comprensible que es el sentido del misterio. Y aquí se conecta con la experiencia de lo sagrado y se conecta con la experiencia de Dios. Y también, por último, viajamos, caminamos, eh, pues para continuar el camino que hemos iniciado y eventualmente completar esta experiencia, ¿no? Digamos que nuestro anhelo normalmente es poder caminar y llegar a algún punto a la meta deseada, ¿no? Bueno, yo haré algunas alusiones de estos 8 puntos, pero me centraré ahora sobre todo en el primero para pues dar un poco el sabor de lo que puede ser esta lectura, tomando el caso de San Brendano. Entonces, eh, este monje del año más o menos 512 de nuestra era, nacido en Irlanda, se forma en un monasterio junto con otro gran abad, el monasterio de Clonfert, y se escribe una vita sobre él. Bueno, parece que fue hijo de una persona de la nobleza, de una raza muy distinguida, de una zona, el distrito pantanoso de Munster. Eh, en la navegación se nos narra cómo él se acerca a otro, bueno, fue ordenado sacerdote, se vuelve monje y lo nombran abad de un monasterio. Eh, Tiene un encuentro muy importante con otro monje, Barinto, que al cruzar una isla se lo encuentra y este tal Barinto le dice, pues mira, yo hice un viaje y me encontré en este viaje con una isla fantástica, le llama él la isla de las delicias, que equivaldría pues a la tierra prometida de los santos, al cielo, al más allá, a lo trascendente, ¿no? Y le narra y le describe lo maravilloso que es esta isla, llena de ríos, de fuentes, cosas fantásticas. Y, y Brendan decide emprender este viaje junto con sus monjes. Tiene 12 monjes a su cargo en el monasterio. Ellos son probablemente benedictinos, por lo que se ha podido investigar. Ustedes saben que la regla de San Benito pues fue un modelo de vida monástica por su gran equilibrio, por su gran, digamos, racionalidad, ¿no? Pero en época de Brendano, pues había la tradición irlandesa ya empezaba como a tener como su propio perfil, su propia manera de vivir la vida monástica, y entonces estaban como en competencia, vamos a decir, como cuál es la regla que mejor expresa el ideal de la vida del monje. Aquí, pues ustedes recordarán probablemente que el monje, el monus, es fundamentalmente el hombre que busca la unidad consigo mismo y la unidad con Dios, ¿verdad? Eh, Solo con el solo, se suele decir, ¿no? Es decir, estar en esa comunión íntima, profunda con el misterio de Dios. Bueno, pues Brendano emprende este viaje y algo que llama mucho la atención en el relato es, digamos, como los rasgos humanos que tiene, ¿verdad? Eh, en la manera de tratar a sus súbditos o a sus subordinados, se le ve de un carácter recio. Uno recuerda un poco, pues, el estilo de los vikingos de esa época, bueno, pues la época de los vikingos, ¿no? Eh, y, y es un hombre muy piadoso, pero con un enorme sentido común, ¿no? Se le ve en muchos momentos
rezando, haciendo penitencia, cantando los salmos y junto con sus monjes, y emprenden esta gran aventura en el nombre de Dios, en el nombre de la Santísima Trinidad. No es por tanto una aventura por la aventura, es una aventura, digamos, discernida, que tiene un propósito evangélico, ¿no? Y aquí me parece que hay una cosa verdaderamente interesante de este personaje, porque digamos que muestra una paradoja. Eh, la vida monástica, pues en la regla de San Benito, pide que el monje haga un voto de estabilidad. Normalmente los monasterios así son. El que entra a un monasterio se compromete a estar establemente y a morir ahí. Aquí vemos a un monje que cumple su voto de estabilidad navegando entre las olas, entre los peligros, entre las islas o los arrecifes, y a cada lugar al que va llegando, pues lo primero que hace es rezar, lo primero que hacen es el Opus Dei, como le llaman, es decir, el rezo de la liturgia de las horas, se le ve celebrando la Eucaristía. Es decir, nada impide en esta aventura la fidelidad a la regla. Es probable que el autor del relato pues busque darnos este ideal de vida monástica, ¿verdad? Se va encontrando con muchos personajes. Digamos que aquí vemos su camino de crecimiento. El camino de crecimiento es un camino de encuentro con los personajes que va encontrando en el camino, algunos santos, algunos ermitaños, las almas de algunos difuntos encerradas en grandes aves que habitan una de las islas. Se encuentra con Judas, nada menos, y dato muy curioso, Judas le suplica a Brendano que le pida a Jesucristo que por un instante lo libere de sus suplicios. Y Brendano, compadecido de Judas, le pide a Jesús que le haga ese favor y se lo concede. Entonces, por unas horas, Judas se siente liberado. Bueno, vemos digamos, el enorme sentido de la compasión que, que muestra este personaje, que no se deja intimidar, llega a otra isla donde encuentra unos demonios que le arrojan piedras de fuego, que le arrojan pues, objetos para ahuyentarlo, para amedrentarlo, pero él no se detiene, continúa serenamente con su navegación. Digamos que ese celo apostólico me parece que ya es un ejemplo muy interesante que nos puede motivar bastante, ¿no? Aquí vemos el parecido con la figura de Abraham. Sale bajo una promesa, los avatares del viaje los enfrenta con serenidad y fortaleza en el día a día de lo que depara cada etapa de su itinerario. Cada isla a la que va llegando, los momentos en alta mar, los monstruos y todas las figuras adversas que lo retan con toda la hostilidad de las fuerzas exteriores, de las fuerzas interiores, transparentan toda su fuerza simbólica de la dureza de la vida, del mal, de lo diabólico, de la muerte y de cómo la confianza, la perseverancia totalmente puesta en Dios va haciendo que estos obstáculos sean vencidos. Hay un momento muy importante en el que San Brendano llega a una isla. Resulta que la isla pues es nada menos que una ballena.
y eso lo descubren estando encima de ella, cuando la ballena se mueve y produce un terremoto. Pero bueno, ni aun eso le impide que se pongan a rezar, que celebren la Eucaristía encima de este animal. Digamos que Brendano va mostrando los sentimientos de Jesús, las actitudes de Jesús, y en esto vamos viendo cómo se muestra como un verdadero padre espiritual. Al final llega a una isla que es la isla de las Delicias, pero hasta un cierto punto, porque en el río debe detenerse, recibe la indicación de que no debe cruzar el río, sino que debe regresar a su tierra natal. Es decir, habiendo llegado a su destino, no llega, no lo culmina completamente. Entonces regresa con sus monjes y muere pues como un testigo de toda esa peripecia, en el fondo como un testigo de la obra que Dios ha hecho en su vida y cómo lo ha ido salvando. Los otros puntos no los tocaré, sería muy largo, pero creo que esto nos puede dar una breve idea de lo que es ese potencial espiritual. Ahora, ¿qué, qué perfil cristológico dibuja este personaje? Esa es la segunda parte de nuestra reflexión. No sé si se alcanza a oír todavía, maestra Cristi, por la lluvia, o cierro la ventana. Escuchamos. Sí, estamos ¿Sí? escuchando bien. Puedo cerrar la ventana para que se escuche mejor. Muy bien. Claro que sí, maestro. Bueno, mientras el maestro cierra la ventana, les recuerdo a las personas que están escuchándonos por Facebook Live que estamos en la ponencia La experiencia espiritual del caminar, Brandán el navegante. Muy bien, maestro. Lo Bien, escuchamos. gracias. Bien, quisiera mencionar algunos rasgos que me parecen importantes de cómo Brandano dibuja un perfil cristológico. Aquí, al hablar del perfil cristológico, me refiero a que el potencial espiritual cobra un pleno sentido a los ojos de la fe cuando lo vemos referido a la figura de Jesús. Hay una cita en la Constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, que dice, en cierto modo, al encarnarse el Verbo de Dios, se ha unido a todos y cada uno de los hombres. Este unirse con hilos invisibles a cada uno de los hombres, es decir, a cada uno de nosotros, a mí me parece que revela algo tremendamente importante. El potencial espiritual de nuestras vidas tiene que ver con Jesucristo. Algo dice nuestro caminar del caminar de Jesús, del misterio de Jesús, del misterio de la encarnación, y algo vamos dibujando conforme vivimos de lo que fue su vida y su misterio pascual. Digamos que esa es una premisa que pues lo podríamos llamar el vínculo crístico que que tenemos cada una de las personas con Jesucristo.
Brendano, por ejemplo, es un hombre que viaja como alguien enviado por Jesús. Es un monje apostólico. Aquí tenemos un perfil, un primer rasgo. No es alguien que viaja por viajar, por iniciativa propia, por, por tedium vitae, sino que tiene una misión. En segundo lugar, su tarea es refundar la vida monástica, nada menos que refundar la vida monástica, ¿no? Es decir, podemos pensar que para esta época, en el siglo V, en donde estaba floreciendo la vida monástica, pues ya había problemas y había retos que enfrentar. Por tanto, pues se plantearon cómo podía ser refundada esta vida. Y la manera de refundarla de Brendano es emprendiendo un viaje apostólico de fundar nuevos monasterios en distintos lugares desérticos, en islas abandonadas. Otro aspecto del perfil cristológico es la vida en obediencia de manera ejemplar. La obediencia entendida en su sentido más profundo, como lo dice su etimología, ob audire, es una locución latina que significa a la letra escuchar hacia, y que es el origen del obedecer, ¿no? Que implica no solo el oír, sino también prestar atención y actuar en consecuencia, sometiéndose libremente a la palabra recibida. Esa palabra recibida, en este caso, es la regla de San Benito, que encarna pues un ideal de perfección, de equilibrio, de seguimiento. Otro aspecto es que es un hombre que muestra, como ya lo insinuaba hace rato, los rasgos de Jesús en sus actitudes, en sus sentimientos, en sus reacciones, en su fidelidad a la misión encomendada. También Brendano es un hombre que cumple su misión apostólica atendiendo a las personas. Esto me parece muy interesante. Digamos que tanto a los seguidores, sus subordinados, como a cuatro que se le arriman, que le piden permiso de ir con él, después resultan que quieren traicionarlo, ¿no? Lo traicionan, de hecho, él los influye, los deja entrar, ¿verdad? Aquí me parece ver, vamos, poco de eso que el Papa Francisco luego ha venido a llamar el camino sinodal, ¿verdad? No, el camino que hace la Iglesia, pues es un camino que va haciendo inclusión de todos los que se quieren ir sumando, así sea, digamos, pues sin tener un rumbo fijo. Esta atención a las personas, a las circunstancias, también hacen de él un modelo de inculturación. Digamos, es llevar un estilo de vida, pero atendiendo a las condiciones, a la circunstancia, a la mentalidad de cómo son los celtas, del modo de pensar pues, de los irlandeses de esa época, ¿verdad? Que pues, digamos, debió ser nada sencillo, debió ser bastante fuerte, rudo, diríamos hoy, ¿verdad? Otro aspecto muy importante, todo el viaje, la navegación la hace claramente en compañía con Cristo bajo la acción providente del Padre. Lo vemos continuamente en los momentos de peligro, en los momentos de las olas, de las turbulencias en que van a naufragar. Llega la mano providente de Dios, implora su acción y Dios se hace presente y suaviza la tempestad. En este sentido, Brendano me parece a mí que se presenta como un viaje mistagógico que es más allá
de la aventura y de la fábula un camino interior de descubrimiento de todos los obstáculos que vamos descubriendo en la vida y que, bueno, no se amedrenta, sino que finalmente es llevado, es conducido a su meta, que es esa isla, que es ese cielo, que es ese misterio al que solo se puede acercar, digamos, pues un poco como le pasa a Moisés, ¿no? Que al llegar a la tierra prometida, pues misteriosamente él no va a poder entrar, se va a quedar en ese umbral, ¿no? Y sin embargo, vuelve como un testigo, como un mártir, a narrar las maravillas de su experiencia de Dios, ¿no? Pues yo sintetizaría diciendo que eh, en, en esta peripecia se muestran dos aspectos de lo que es la vida espiritual. Uno, yo diría de forma general, asumir la vida en profundidad, y el otro es vivir bajo la fuerza, la emoción, el impulso del espíritu. Embarcarse en la aventura del seguimiento de Cristo tiene su único sostén en la esperanza: el Señor ha de volver. Hay algo crístico en todo ser humano, impulsado por un deseo de lo ilimitado, del sentido de lo sagrado y de la gratuidad. Se pone en marcha en compañía de otros, emprende grandes ideales en libertad frente a sí mismo, frente a todo, y deja un mensaje indispensable a todo navegante, que creo que es: Dios es el protagonista de la historia de cada cual. Bueno, pues yo aquí dejaría esta charla. Si hubiera alguna intervención, algún comentario, con todo gusto podemos escuchar. Son bienvenidos. Gracias, maestro Luis Armando. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer? Tenemos 5 minutos y ahí ya tendríamos que terminar esta ponencia. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, adelante. Buenas noches. Me Buenas llamo, noches. soy de Costa Rica. Sí, Buenas bienvenida, noches, Laura. Buenas noches. adelante. Cuéntanos cuál es tu pregunta o tu aporte. De cómo es que no sé si entré tarde también, cómo es el. Se te escucha entrecortado. Si nos puedes repetir la pregunta, por favor. Bueno, se me perdieron. Se escucha entrecortado. Pero, a ver, yo me imagino cuál es tu pregunta. Espero acertar. Estábamos en este momento aquí en una ponencia. Su nombre, La experiencia espiritual del caminar, Brandán el Navegante. El maestro Luis Armando nos hizo esta exposición, nos presentó una parte de la vida, ¿no? De este personaje y nos la relacionó con el caminar que todos pues hacemos durante nuestra vida, ¿no? El objetivo pues, de la charla, claro, era compartir con ustedes, llegar de esta manera cercana y tener una experiencia o manifestarles cómo la vida se relaciona con esta experiencia espiritual del caminar.
Y además invitarlos al curso que vamos a realizar, que se llama así, la experiencia espiritual de caminar. Ya el maestro Luis Armando también nos había comentado que el curso pues va a presentar el fenómeno del caminar, el potencial espiritual del caminar, las resonancias cristológicas del camino personal y va a abordar algunos íconos como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Fyodor Dostoyevsky, Gabriel Marcel, hasta llegar al caminar de Jesús, ícono por excelencia del caminante, y ver el potencial espiritual y el resonar de Jesucristo en nuestro propio camino. Entonces están cordialmente invitados. Esta reunión se está grabando y también les vamos a compartir la grabación para que la vuelvan a escuchar con calma o las personas que no pudieron estar en la reunión pues puedan tenerla. No sé, maestro Luis Armando, si nos quiere compartir algo más antes de cerrar. ¿Nos escucha, maestro? Sí, la Mm. escucho, maestro Cris. Sí, no, bueno, pues yo agradecer que ha habido esta escucha atenta de quienes se han hecho presentes y pues sería un gusto poder eh, continuar compartiendo un poco más y por supuesto abriéndolo un poco al camino de cada uno de quienes estemos presentes y pudiendo, digamos, pues enriquecernos con esta conversación, ¿verdad? Que yo esperaría que fuera no simplemente un exponer, sino un plantear, presentar, pues esto, como lo decía al principio, algunas pistas, algunas claves que nos ayuden a la relectura de nuestro propio camino espiritual, al descubrimiento de nuestro propio potencial y al reconocimiento de esa resonancia cristológica que nuestra vida va teniendo, va recibiendo, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, maestro Luis Armando. Bueno, acá desde el Instituto de Filosofía, algunos de ustedes ya nos conocen, otras personas no. Estamos ubicados en Tlaquepaque, Jalisco, México. Les agradecemos por su participación. Ojalá puedan también las personas que están más cerca ir y visitarnos allá en el instituto. Pueden ir en cualquier momento, cuando ustedes deseen, de su casa. Eh, pues les estoy agradeciendo en nombre del instituto, en el mío propio, pero además en el nombre de las autoridades, del decano, eh, del secretario y del rector, el padre Jesús Montes. Tenemos aquí en sala a el secretario, el maestro doctor Rafael Rivadeneira. Buenas noches, maestro. Y del decano. Entonces, pues muchas gracias a todos por participar y los esperamos en el curso. Vamos a tener pues más tiempo para tratar cada uno de los temas, para escuchar sobre cada una de las experiencias de las personas que se nos van a presentar en este recorrido. Y muchas Cristina, gracias, a mí se maestro me Luis cayó. Armando. Gracias a usted, maestra Cristi, por todo su apoyo y gracias también a Alex, el ingeniero, que ha estado también muy atento a la transmisión. Correcto, muchas gracias, Alex. Así es. Bueno, pues que Bueno, pasen buena tarde buenas para noches. todos. Gracias igualmente. Buenas tardes. Hasta luego. Disculpe, a mí se me cayó el internet, no escuché la